Marcia. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Hola Marcia, ¿cómo estás? Bien, amor. Siempre puntual, Marcia. Muy buena alumna. Águeda también. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué tal pasaron ayer? Súper bien, felicidades otra vez, profe. Gracias. Qué suerte que hayan pasado bien. Sí, sí. Sí, porque hay muchas mamás que no tuvieron la compañía de sus bebés, ¿verdad? Sí, y la mayoría. Una del exterior y Sí, pero pensando objetivamente es lo más correcto para resguardar su salud, ¿verdad? sí, ¿Qué tal? todo por una buena causa. ¿Cómo? Todo por una buena causa, Dios. Claro. Eso hoy estuve reflexionando que nosotros estamos muy bien comparados con otros países gracias a la estrategia del gobierno y a la responsabilidad nuestra de muchos que acompañamos de alguna forma. A todos nos está costando, ¿verdad? Pero es por el bien de todos. Porque estuve leyendo anoche que Argentina posiblemente vuelva a tener cuarentena así, pero rigurosa, verdadera cuarentena, porque se apresuraron, ¿verdad? Y Brasil está ahora mismo conceptuado como el país más catastrófico de todos los países, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, haciendo un análisis de cómo estamos, porque ayer también estuve viendo que 3 casos dieron positivos, pero son del exterior. O sea, nosotros, los que estamos acá, realmente estamos respondiendo muy bien. Entonces, vale la pena para que Sí. volvamos a estar todos en algún momento juntos. Ojalá que para la Navidad se acabe todo esto. Sí, creo que sí. Si así vamos, estuve también leyendo que para Navidad ya, ojalá ya podamos ahí compartir Sí. con nuestros familiares, ¿verdad? Ayer Así es. ustedes no tenían tarea, porque ayer hicieron conmigo, ¿sí? Sí, profe. Alzaron ya en sus plataformas sus tareas. Sí. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con nuestra segunda unidad, pero todo en función al texto, eso ya sabemos, ¿verdad? Siempre vamos a estar recalcando esto, que todo lo que aprendamos va a ser en función a mejorar nuestro texto, a cumplir con las condiciones exigidas de un escrito como para que nosotros se les pueda definir como texto. Entonces, a partir de ahí, cuanto más conozcamos y más estrategias podamos manejar a fin de lograr ese objetivo de escribir o hablar correctamente, entonces es válido. Y seguimos con nuestra segunda unidad, que es la ortografía. Estuvimos viendo en qué consistía la ortografía, la importancia, a qué le definimos letras, qué función, a partir de ahí que las letras son limitadas y que de esas letras limitadas surgen surge el abecedario del español. También estuvimos viendo de cómo en el español la comunicación, la importancia de la comunicación y cómo se da en la lengua española esa comunicación que en forma hablada y en forma escrita. Y nosotros estamos persiguiendo ambos, ¿verdad? Perfeccionar ambos, porque vamos a precisar de ambos tipos de textos. Ustedes como profesionales el día de mañana van a precisar de ambos tipos de textos. Entonces, a partir de ahí, lo correcto es enfocarnos a
a todas sus diferencias o a todas sus semejanzas, a fin de ir aclarando y sobre todo es reforzando cada uno, porque tiene ciertas semejanzas, pero también tiene ciertas diferencias por la calidad, ¿verdad? Porque cuando se trata de un texto oral, ya sabemos de qué semejanzas tenemos y cuáles son las diferencias y por qué son esas diferencias. Y también en el escrito, cuáles son sus semejanzas y por qué también precisamos contar con esas diferencias, porque son técnicas totalmente diferentes. También estuvimos viendo de cómo un texto posee una estructura básica a seguir y que esa estructura se respeta en ambas categorías, tanto oral o escrito, y que tenemos que seguir esa estructura con una intencionalidad de que nuestro texto, nuestro mensaje llegue a cumplir con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un texto? Ya sabemos, transmitir un mensaje en función a un tema con una intencionalidad como autor. ¿Cuál es mi intencionalidad de autor? En el caso de ustedes, más adelante va a ser directamente la de convencer, ¿verdad? Si ustedes no logran convencer, entonces prácticamente todo lo elaborado por ustedes, sea oral o sea escrito, primeramente escrito, después llegan al juicio oral y ahí es donde van a utilizar las herramientas del texto oral, ¿verdad? Y todo va a ir en función al objetivo de ustedes. Y por lógica que el objetivo primordial de ustedes va a ser la de convencerle al jurado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí existen ciertas condiciones a seguir. No es como les estaba diciendo, no es hablar por hablar y llegar a una incoherencia, no es escribir por escribir y llegar a una incoherencia. No, yo estoy ahora en función de aprendiz de escritor, pero tengo que definir qué tipo de escritor yo quiero ser, yo voy a llegar a ser y debo ser. Y eso defino de acuerdo a la profesión que yo estoy escogiendo. Si yo, por ejemplo, me especializo y quiero ser una lingüista, especialista, entonces me voy a ir hacia la literatura y ahí voy a tener otros requisitos de escritura. Ahí se me va a permitir otros estilos de escritura, pero en el caso de ustedes tienen que fijarse en que cuando empiezo a ser aprendiz de escritor siempre tengo que irme en lo que yo voy a pretender el día de mañana. Y a partir de ahí lo que ustedes tienen que tener, ya les estaba diciendo, es que tienen que perseguir que siempre elaborar textos coherentes, siempre en función a un tema, seguir con el tema y concluir con el tema. Porque yo, como les decía, les acabo de decir recién, yo puedo escribir páginas y páginas. De repente me gusta escribir, de repente puedo sobre un tema tener muchos conocimientos sobre un tema que yo escojo, y entonces me vienen las ideas, me vienen las lluvias de ideas, me surge y empiezo a escribir páginas y páginas de ideas, de oraciones, que dándole un cuerpo va a quedar como algo lindo, pero tengo que ver, me va a ser útil eso a mí, en mi especialidad, porque puedo escribir muchas páginas sobre una idea, sobre un tema, pero de repente no me va a servir eso porque no es lo que yo estoy persiguiendo, no es lo que yo estoy necesitando. Entonces tengo que, de acuerdo a mi especialidad, tengo que centrarme en una estructura. Y lo esencial, lo ideal es que ustedes se centren ya desde ahora que están conociendo, se centren, primeramente escriban
empiecen a elaborar sus textos, a borrar, a sacar ideas, a unir ideas, no tengan miedo, porque es la única forma de aprender. ¿Y cómo voy a aprender esa estructura? Ensayando. Si yo no ensayo, no voy a poder darle a mi esquemato, a mi cerebro, el esquema que tiene que seguir en forma inconsciente. Eso ya sabemos. Cuando el cerebro ya tiene ese esquema a seguir, entonces en forma inconsciente ya está trabajando y va elaborando sin necesidad que nosotros le estemos ordenando ni diciendo esto acá, esto allá, esto así, esto, acá la introducción, allá el desarrollo, no, ahora vamos a llegar a la conclusión, tenemos que concluir. No estamos hablando así con nuestro cerebro, con el inconsciente, sino él es el que, al contrario, él es el que está ordenando, el que está dándonos, siguiendo ese discurso, y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pensando, y al hablar lo que hacemos es expresar, y al escribir lo que hacemos es expresar, pero todo lo que el cerebro está procesando. Entonces de ahí la necesidad de que sigamos una disciplina, de que aprendamos con el escribir, con el borrar, de que aprendamos esa estructura básica a seguir que ustedes necesitan para la profesión de ustedes, ¿no? Como les decía, pueden escribir maravillosamente miles y miles de páginas, pero para otro tipo de texto que a ustedes no les va a servir. Ustedes van a precisar un texto bien elaborado, con ese esquema, porque si ustedes no siguen ese esquema, van a caer, o sea, corren el riesgo de caer en la incoherencia. Y a partir de ahí también ya estuvimos viendo que en cualquier proceso comunicativo, una incoherencia para una persona que sí entiende, que sí conoce de la especialidad, de todo el formato, de cuál es el estilo a seguir, entonces eso puede representar un ruido, y eso va en contra también de esto, ya estuvimos hablando, va en contra del emisor, no del receptor, sino del emisor. Entonces a partir de ahí vamos a seguir con la ortografía, y hoy vamos a estudiar la importancia de la acentuación en las palabras, la importancia de los signos de puntuación y cuáles son también signos auxiliares utilizados en un texto. Y cuando empezamos a hablar de acentuación, empezamos a hablar de signos de puntuación, ya nos vamos enmarcando en la elaboración de los párrafos. Nosotros estuvimos viendo cuál es el esquema básico, de cómo estuvimos reconociendo los párrafos, estuvimos reconociendo de cómo se trabaja el tema en un texto, y también estuvimos en la clase anterior lo que les acabo de recalcar ahora, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué le vamos a agregar a toda la elaboración del texto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le vamos a agregar de la importancia de la acentuación de las palabras, de la importancia de los signos de puntuación, de cómo los signos de puntuación, de cómo la acentuación de las palabras nos da esa entonación a nuestro discurso a fin de expresar las palabras como realmente, o sea, a fin de que esas palabras que nosotros estamos escogiendo utilizar en este momento transmita realmente lo que nosotros queremos transmitir en nuestro mensaje. Que esas palabras nos ayuden realmente a transmitir nuestras ideas. Esa es la intencionalidad. Y a partir de ahí vamos a aprender hoy la importancia de las sílabas en las palabras, y de esto también estuvimos hablando, la importancia de la pronunciación correcta de las palabras, de que eso también es importantísimo y que es determinante en un proceso comunicativo, sea oral o sea escrito. De repente,
inclusive de esto también hablamos ya en clases anteriores, esto puede llegar a representar un ruido para una persona que tiene un buen manejo de la lingüística española. Entonces, ¿sí? Hola, ¿alguien me iba a hacer una pregunta o...? Alberto, creo que... Bueno, de cómo esa mala pronunciación en las palabras puede representar un ruido, porque la persona que está en ese momento como receptor puede escuchar y le puede caer mal escuchar la mala pronunciación de esa palabra y eso queda horrible para el oído, ¿m? Porque estuvimos viendo de cuáles son, cuando el discurso es oral, que es lo que prevalece. Tengo que escuchar y tengo que hablar, ¿verdad? Entonces, en eso se va a enmarcar toda mi calidad de escritor en ese momento. Y si yo estoy pronunciando mal las palabras, si estoy uniendo mal mis ideas, la persona va a ir escuchando porque cuando estamos en un discurso oral que prevalece mi oído y prevalece mi hablado. Entonces, estoy escuchando algo, no sé, desagradable al oído y medio que no me va a gustar seguir escuchando eso, ¿verdad? Y cuando estoy escribiendo, en cambio, va otro estilo que es la de escribir y la de leer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, que tengo que cuidar, se dan cuenta de cómo la ortografía va enfocando, o sea, agarra todas las áreas. Cuando estoy escribiendo, ¿qué es lo que voy a resaltar? Mi buena escritura y definimos como ortografía. Atender que el camino sea correcto, el camino escrito sea correcto. Entonces, estoy escribiendo y estoy leyendo. Y a partir de ahí, si yo vamos a darnos ahora cuenta, no es solamente, les iba a decir, si yo como lector estoy leyendo algo con incorrecciones, de repente voy a rechazar y no es solo eso, sino a eso le voy a agregar que una acentuación, la acentuación, y esto también ayer les dije, una acentuación en una palabra de acuerdo al lugar escogido para la acentuación va dando diferentes significaciones. Entonces, de ahí la importancia. Y esto también ayer estuvimos hablando de la que nosotros, ¿verdad? En la actualidad medio que no le damos tanta importancia y eso es un error porque decimos que la máquina nos ayuda a eso. Es verdad, la máquina nos da tres opciones. Por ejemplo, una palabra acentuada como aguda, una palabra acentuada como llana o una palabra acentuada como esdrújula, ¿verdad? Entonces, solamente yo voy a saber cuál es la que me va a servir en ese momento para transmitir mi idea. Y si yo estoy transmitiendo una idea y de repente utilizo una mala acentuación, eso va a llevar al tacho toda mi elaboración de texto, porque yo estoy demostrando que al elegir incorrectamente yo no estoy teniendo ese dominio y no estoy logrando transmitir mis ideas. De ahí la importancia de la acentuación. Y el único camino, como yo les decía ya, desde el principio estaba y voy a seguir con lo mismo. En realidad el único camino certero para llegar, la perfección no existe, así como en la comunicación hablamos del 98% y ese 2% del ruido, estuvimos hablando, también vamos con la escritura. No existe la escritura perfecta, por eso ustedes van a tener y ya tuvieron seguro, por eso están al nivel en el cual están, ¿verdad? Ya tuvieron que haber leído demasiados libros para llegar a este nivel. Entonces, a partir de ahí, de seguro que se dieron cuenta y si aún no se dieron cuenta, se van a dar cuenta a partir de ahora porque van a hacer
análisis de libros más profundos, y al hacer esos análisis se van a dar cuenta de cómo no existe la perfección en la escritura. Ningún libro, por más que tenga, no sé, 38 versiones de ediciones modificadas, perfeccionadas y actualizadas a las necesidades, igual va a reunir algún desperfecto en la escritura, porque eso es normal, no existe. Es una utopía pensar que la escritura va a llegar a la perfección. Podemos perseguir, pero no existe la perfección en la escritura. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo voy a, como les decía, cómo voy a lograr llegar a esa utopía, perseguir esa utopía, porque no voy a llegar, pero en eso consiste la utopía, sino en perseguir solamente leyendo. Si yo quiero mejorar mi dicción, si yo quiero mejorar mis ideas, si yo quiero mejorar mis conocimientos, si yo quiero mejorar mi escritura, si yo quiero mejorar mi discurso hablado, si yo quiero mejorar eh, todos mis enlaces, toda mi elaboración de texto, toda la elaboración de los párrafos, cómo voy a perfeccionar realmente en un 98%, es solamente con la lectura. Leyendo únicamente es que yo voy a leer. Lo que ahora hacemos es agarrarnos de las herramientas a fin de valorar. Por eso nuestro objetivo general es valorar, para valorar de la utilidad de esto en el momento de escribir o en el momento de elaborar un discurso en forma oral, un discurso oral, ¿verdad? Pero solamente voy a ayudar a agarrar esas herramientas para enfocarme y valorar y seguir el camino correcto, que es la lectura. Leyendo únicamente es que yo voy a perfeccionar. Entonces, a partir de ahí, todo lo que nosotros estamos ahora aprendiendo es como para que ustedes tengan un conocimiento general, tengan una idea de cómo se va estructurando, de cómo se va elaborando eso, de romper ese texto, como para que nosotros agarremos eso como un rompecabezas y volvamos a ordenar, volvamos a darle la forma y volver a construir en un texto. Es ahí donde nosotros vamos a identificar en qué consiste, cuáles son sus partes, de cómo debe estar elaborado, de cuáles son los recursos lingüísticos que a la par vamos aprendiendo, que me va a ayudar a que mi texto quede mejor. Entonces, todo eso yo voy adquiriendo como un conocimiento, y cómo voy a pulir, cómo voy a perfeccionar leyendo. Ustedes lo que ahora tienen que hacer es empezar a leer, y es un proceso que, como bien también ya les dije en clases anteriores, es un proceso que ahora estamos iniciando y que de repente no vamos a tener todas las herramientas, no vamos a poder agarrar todas las herramientas que existen, ¿verdad? Pero lo básico ya vamos a ir aprendiendo, y con el correr del tiempo, con el proceso como alumnos, y ahí está el compromiso de ustedes como alumnos, ¿verdad? De que realmente sigan ese proceso, y cuando lleguen en el último año, en el cuarto, en el quinto, y ahí van a darse cuenta del crecimiento que realmente obtuvieron a través de toda esa disciplina. Si ustedes no se disciplinan como alumnos, es inútil todo esto. Y no van a poder cosechar lo que ahora están sembrando. ¿Qué es lo que ahora en realidad estamos haciendo? En realidad lo que ahora ustedes están haciendo es, en cada clase, están tomando pequeñas píldoras de vitaminas, que en un momento dado, esa unión de píldoras de vitaminas va a, ¿verdad?, fortalecer y va a hacer que ustedes realmente se vuelvan verdaderos escritores en la especialidad de ustedes. Y como
¿Y en qué momento van a demostrar? Por ejemplo, van a demostrar en el 5º año, cuando estén con defensa oral y escrita ya en plena, en plena simulación, porque hacen toda una simulación en esas especialidades, ¿verdad? En esas cátedras. En ese momento es donde ustedes van a cosechar lo que ahora tienen que ir sembrando como alumnos, en forma disciplinada, en forma de un proceso y en forma responsable. Y ahí entran ustedes. Como bien les decía, yo recuerdo que en las primeras clases yo les decía, esto es un interactuar del 50% y 50% en este proceso comunicativo. 50% de parte de los docentes y 50% de parte de ustedes, los alumnos, que son los que tienen que agarrar los conocimientos que nosotros les estamos ahora ofreciendo, ¿verdad? Y les estamos guiando, pero ustedes son los que tienen que agarrar esas herramientas y aprender a utilizar esas herramientas con un objetivo, con una intencionalidad, porque solamente ustedes van a saber hasta dónde llegan sus necesidades, sus sueños, sus metas, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes van a entrar a actuar con el compromiso. Si ustedes no tienen ese compromiso, es inútil. Se les puede dar todas las mejores técnicas, todo el apoyo, pero si ustedes no secuencian, si ustedes no disciplinan como alumnos, es inútil. Entonces, a partir de ahí, vamos como les decía, con las acentuaciones. Las sílabas, las palabras están construidas en sílabas. Esas sílabas, supongamos una palabra de 3 sílabas. Esas palabras, una de las sílabas está acentuada. Necesariamente está acentuada. Todas las palabras están acentuadas. Solamente la diferencia está en que algunas palabras están acentuadas fonéticamente y otras en cambio están acentuadas o tildadas, pintadas ortográficamente. Entonces a partir de ahí está la diferencia. Pero todas las palabras están acentuadas fonéticamente hablando. Es una necesidad justamente para seguir con esa cadena hablada de la cual yo les estaba hablando. ¿A qué nos ayuda esa acentuación fonética? A que tengamos ese ritmo en el discurso, con las palabras. Se dan cuenta que cuando hablamos algunas veces alzamos la voz, otras veces va bajando y a eso se le está dando un ritmo. Y eso es gracias a que todas las palabras están acentuadas fonéticamente hablando. Algunas se diferencian por acentos ortográficos y esa es la única diferencia de acentuaciones, ¿ya? Entonces a partir de ahí, todas las palabras ahora sabemos que están acentuadas. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas acentuaciones son fonéticas, otras en cambio son acentuaciones gráficas, ortográficas, ¿verdad? Todas las palabras están acentuadas. Entonces a partir de ahí, cuando una palabra está acentuada, sea fonética u ortográficamente, solamente una sílaba está acentuada. Si supongamos que es una palabra de 3 sílabas, una sola sílaba está acentuada, o fonética u ortográficamente, hablando, pero sí o sí tiene que estar acentuada. Cuando está acentuada ortográficamente, ¿qué significa ortográficamente? Cuando está pintada a esa sílaba, entonces se le llama acentuación tónica. Y las demás quedan como átonas, que no tiene
no tiene acentuación, y entonces la que sí está acentuada fonética u ortográficamente, entonces son acentos átonos. Esa es la única diferencia. Pero todas las palabras están acentuadas. Y a partir de ahí, ustedes ya cuentan con la información en pantalla. ¿Sí? A partir de ahí tenemos la regla básica de la acentuación. No sé si alguien quiere leer, así ponen en práctica también ustedes su dicción, ¿verdad? Desde acentuación vamos a empezar, ¿sí? ¿Puedo leer yo, profe? Adelante. Son reglas aplicadas para dar mayor fuerza e intensidad a una sílaba. En una palabra, las sílabas acentuadas son llamadas sílabas tónicas. ¿Continúo? Sí, adelante. La acentuación puede ser fonética cuando la sílaba tónica solamente es pronunciada, a acentuación gráfica cuando se dibuja una tilde para marcarla. De acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, podemos diferenciar 4 tipos de acentuaciones de las palabras. Agudas son aquellas en las que la fuerza de pronunciación se ejerce sobre la última sílaba. Muestra: avión, mantel, Perú. Llanas o graves son aquellas en las que la fuerza de la pronunciación se ejerce en la penúltima sílaba. Muestra: cárcel, salto, registro. Esdrújulas son aquellas en las que la fuerza de pronunciación se ejerce en la antepenúltima sílaba. Perdón. Penúltima, ¿verdad? Penúltima sílaba. Por lo general, no, yo me equivoqué, pero yo leí el último, tenía que ser esdrújulas. Voy a repetir. Esdrújulas son aquellas en las que la fuerza de pronunciación se ejerce en la penúltima sílaba. Muestra: gramática, tentáculo, cúspide. Sobre esdrújulas son aquellas en las que la fuerza de pronunciación se ejerce en la antepenúltima sílaba. Por lo general se trata de adverbios. Muestra: últimamente, píntaselo, dócilmente. Dócilmente, muy bien. Entonces, esto es lo que yo les estaba diciendo, les acabo de decir, ¿sí? En el caso de la esdrújula y sobre esdrújula me parece igual el... Sí, la regla sí. Sí, La les voy a regla. explicar por qué, ¿sí? Arriba ya tenemos la regla que yo les acabo de decir, ¿verdad? ¿Sí? Tienen ahí en forma escrita. Entonces, ahora tenemos la clasificación de las acentuaciones, que son agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Las 3 primeras son las realmente utilizadas en el español, que son las agudas, las llanas o graves y las esdrújulas. La sobreesdrújula ya es una regla que, por eso es que son casi parecidas, porque se utiliza ya con ciertos términos nada más, como en el adverbio, porque es una regla, en las lenguas utilizamos el calco, se le llama, que es de repente copiar de otras lenguas una regla que cumpla con esa condición, porque de repente, como las lenguas están en contacto, las lenguas, nosotros hablamos, por ejemplo, no hablamos el español así en esencia cerrado, sino utilizamos otros términos, por ejemplo, shopping, que es un término de la lengua inglesa, ¿verdad? ¿Qué significa shopping? Ir de compras. Y nosotros a eso se le llama calco o préstamo, son estilos lingüísticos. Entonces, a partir de ahí vamos prestando
otros términos de otras lenguas y necesitamos también darle una enmarcación, necesitamos darle una jerarquización a eso y a partir de ahí vamos recurriendo a ciertas estrategias, como en este caso que las sobresdrújulas son muy parecidas porque justamente no es originaria, sino para responder a ese mecanismo necesitamos para tener como una regla nada más, ¿sí? O no es nada más, perdón, me expresé mal, sino para tener una regla que ejemplifique o que justifique ese calco, ese préstamo que hacemos y porque estamos utilizando como una parte ya de nuestra lengua española. Nadie está diciendo es una lengua inglesa, sino directamente ya estamos utilizando como parte de una lengua española y eso es propio en todas las lenguas. Ellos también utilizan con la traducción, hacen lo mismo, la lengua inglesa, la lengua francesa, todas las lenguas utilizan esa técnica para ir modificando y dándole un cuerpo normal al avance de las lenguas, porque las lenguas, ¿qué es lo que hace la Real Academia? Va estudiando ese avance de las lenguas y tiene que ir justificando el avance y los cambios que se va dando en el uso de la lengua. Por eso se está por cortar. Por eso nosotros estuvimos hablando también de eso, de cómo van a estudiar ustedes en algún momento textos del siglo V y que su lenguaje va a ser totalmente diferente al lenguaje que utilizamos eso ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la Real Academia? Va estructurando y de acuerdo a esa estructuración que le debe dar al avance, al crecimiento, porque la lengua está en movimiento, se mueve de acuerdo a la sociedad, a las necesidades lingüísticas de la sociedad. Entonces tiene que ir también dándole un nuevo cuerpo a todo ese avance para justificar y para que, como estuvimos viendo, la lengua es un sistema, ¿verdad? Entonces, para que los hablantes que somos nosotros podamos tener ese sistema y seguir comunicándonos de la misma forma todos los integrantes de esa lengua, ¿verdad? Si eso no ocurriera, entonces no vamos a poder entendernos. La finalidad es que nos comprendamos. Por eso es que está ahí. Marcia es la que me preguntó, ¿verdad? Bueno, entonces hay algo que de toda estas reglas, la esdrújula es la que es algo absoluto. Las palabras esdrújulas siempre van a llevar acento gráfico, siempre. ¿Se fijaron? Gramática, tentáculo, cúspide, música. Existen muchísimas palabras esdrújulas, pero si no están ortográficamente no tildadas, y eso significa si no están pintadas, no son esdrújulas. Para que sea esdrújula necesita de eso. Y en consecuencia la sobresdrújula también, ¿ya? Que por lo general son los adverbios. ¿Estamos? ¿Sí? Se está cortando, ¿verdad? En el segundo enlace vamos a seguir. Y ahí, No, profe. eso tiene ejercicios, pero esos ejercicios ustedes van a hacer porque vamos a seguir con los signos de puntuaciones. ¿Sí? Bueno, profe. Ya. Les voy a enviar enseguida. Voy a grabar para alzar y después les envío. Dale. Nos vemos, ¿sí? Dale.